Damos gracias a Dios porque que es su día, podemos reunirnos una vez más nuevamente. La pandemia tal vez cerró el templo, pero abrió iglesias en cada casa, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso. Vamos a comenzar con una oración. Padre, Señor, te damos gracias porque tú, Señor, estás sobre todas las circunstancias. Tú estás sobre todas las cosas, Señor. Cuando nosotros pensamos que las cosas se dificultan, Señor, que cuando pensamos que no hay salida, tú siempre obras y levantas, Señor, tu obra en la parte que tú quieras, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano, porque tú estás muy por encima de nuestros pensamientos, y eres un Padre amoroso y misericordioso, Señor, que todo lo haces para nuestro bien. Queremos, Señor, pedirte que bendigas esta reunión. Lo hacemos para ti, Señor, lo hacemos en tu nombre. Queremos darte gracias porque pudimos conectarnos, un grupo de hermanos de diferentes partes. Te pedimos por aquellos hermanos que todavía no han podido conectarse, que lo puedan hacer, que la tecnología no falle. Y, Señor, dejamos esta reunión en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ayer pensaba que recién también estamos hablando con un grupo de hermanos que ya vienen los días lindos. Gracias a Dios, acá por lo menos en Argentina han liberado un poco, se puede salir un poco a un parque, cumpliendo protocolos, cumpliendo distancia, pero podemos salir un poco y disfrutar de la creación de Dios, ¿no? Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En esta mañana, para comenzar, como todos nos levantamos, vimos el día, que hay sol, está muy lindo. Y pensando en esto, vamos a compartir la primera alabanza. Se llama Yo también, tal vez no todos la conozcan, pero tiene letra, así que la podemos cantar en nuestros hogares. Principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer
gozo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Quería compartir una lectura del Salmo 103, de versículos del 1 al 6. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Damos gracias a Dios por su inmenso amor. Damos gracias a Dios porque muchas veces parece que estamos en el fondo y en el hoyo, como dice el Salmo, pero Él es el que nos rescata, Él es quien nos saca de ahí, y vemos que si no fuera por Él, nosotros no seríamos nada, y lo podemos comprobar cada día que pasa cada uno en su vida. Seguramente cada uno personalmente puede decir lo mismo, y para recordar esto,
vamos a compartir la siguiente alabanza, adorando a nuestro Señor por su inmenso amor, ¿no? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, como dice 1 Juan. El precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos, en condenación, por tu sangre me acercas, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad
Y ahora llega un momento muy especial para todos, que es el momento de los niños. Damos gracias a Dios por los niños de la iglesia, ellos son los preferidos de Dios. El Señor Jesús, cuando los apóstoles no querían que los niños se acerquen, dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que se viene el momento especial para ellos, pero antes le voy a pedir a Adri si puede orar por los niños, por su bendición, también para que ellos puedan crecer con Cristo y puedan crecer físicamente, pero también que puedan conocer al Señor Jesús un día y puedan seguir creciendo también espiritualmente. Le voy a pedir a Adri, por favor, si puede orar. Oramos. Señor, te damos infinitas gracias por el día que has hecho hoy. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana sobre la vida de cada uno de nosotros. Hoy queremos agradecerte especialmente por nuestros niños, por lo maravilloso de verlos crecer, de ver el cuidado que tú has tenido por cada uno de ellos. Gracias por Isa, por Juanita, por Sammy, por Victoria, Señor, por Santi y por cada niño que tú vas a ir añadiendo a nuestra iglesia. Te agradecemos por que nos llenan de alegría, porque nos das muchísimo amor y nos haces verte a través de cada uno de ellos, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de enseñarles también de tu palabra, y te pedimos por eso mucha sabiduría para que a cada uno de sus padres podamos ser ejemplos, sobre todo en nuestras casas, y que podamos enseñarle todo lo que tú nos dices acerca de ti, Señor. Gracias por ellos y por este día, y te pedimos por el resto de la reunión en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora acérquenlos a las pantallas, si están ahí por ahí dando vueltas. Vamos a compartir una canción para ellos, para que puedan seguir aprendiendo ya desde chiquititos la palabra del Señor. Luminoso, amoroso, que siempre está gozoso, en paz y muy gracioso. Paciente el elefante, benigno y gigante, con su trompa sonará. Na 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 na. Loro bondadoso, también muy amistoso, la fe lo hace virtuoso. Manso es el cordero que muestra su templanza y alegre cantará. Na 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 na. Amor, gozo y paz, paciencia y benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, tu espíritu nos da. Na 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 na. Luminoso, amoroso, que siempre está gozoso, en paz y muy gracioso. Paciente el elefante, benigno y gigante, con su trompa sonará. Na 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 na. El loro bondadoso, también muy amistoso, la fe lo hace virtuoso. Manso es el cordero que muestra su templanza y alegre cantará. Na 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 na. Todas las niñas bailando como y los niños bailando como David. Amor, gozo y paz, paciencia y benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, tu espíritu nos da. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Es una canción que habla del fruto del Espíritu. Para los niños que ya de chiquitos puedan ir aprendiendo, es de enorme bendición, como dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Y es muy lindo ver las caritas, la expresión de felicidad, que cantan, que bailan con las canciones. Así que damos gracias a Dios una vez más por los niños y pedimos que se sigan sumando, ¿no? Que pronto sean muchos más.
Bueno, y ahora ya preparando nuestro corazón para la meditación que va a estar a cargo de David, le voy a pedir a Walter y a Ale si nos pueden compartir la última alabanza, que es cuán hermoso su nombre es, ¿no? Que obviamente es el nombre del Señor Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se declara, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
Muchas gracias, Walter y Ale. Vamos a orar antes de dejarle este lugar a David. Oramos. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias porque nosotros no somos nada, Señor, sin ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Padre amoroso, misericordioso, que nos enseña, que cada día nos instruye. Te damos gracias por tu Hijo que vino al mundo a morir. Te damos gracias porque Él nos amó, Señor, y tú nos amaste tanto que entregó su cuerpo en la cruz, Señor. Te damos gracias por esta mañana, por poder habernos despertado, Señor, por tener un hogar, por tener una conexión para poder escuchar tus alabanzas y tus enseñanzas. Queremos pedirte que bendigas este momento, que bendigas a David, Señor, que nos ayudes a estar, Señor, enfocados en lo que tú tienes para decir, Señor, en que nuestro corazón, nuestros pensamientos estén enfocados, y que bendigas a David, Señor, que tiene el privilegio de ser el que lleve tu palabra en el día de hoy. Te damos gracias por los hermanos que se pudieron conectar, te damos gracias por ti, Señor, te damos gracias por tu Hijo. Lo hacemos todo en nombre de Jesús, amén. Seguramente muchos de ustedes conocen lo que es un paradigma, ¿no? El paradigma es la definición, la lente con la que se mira cada circunstancia o cada evento. Nosotros vamos a encontrar en este capítulo que nos toca hoy acerca de Mateo, acerca de un paradigma que el Señor Jesucristo vino a establecer. Se dice que un paradigma es una construcción que uno tiene de formación. Es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un preconcepto. Y saben que la Biblia y la fe está cargadísima de preconceptos. En una ocasión dice que había un experimento de unos científicos, seguramente alguno lo habrá escuchado, con unos monos. Juntaron en una habitación 5 monos y pusieron una escalera y arriba de la escalera pusieron banana. ¿Qué hicieron los monos? Por supuesto, fueron a buscar la banana. Los científicos, cuando un mono quería subir a buscar la banana, tiraban un chorro de agua a todos. Entonces todos quedaban mojados y ninguno quería subir la escalera. Y cada vez que uno se tentaba en ir a buscar la banana, tiraban agua y bajaban la escalera. Y eso fue sucediendo vez tras vez hasta que en un momento nadie se ocurría ir a buscar la banana, aunque todos deseaban la banana. Y así fue que el experimento continúa con que fueron cambiando uno a uno los monos. Entró un mono, por supuesto, nunca lo habían mojado ni nada, y que vio banana en el techo, subió la escalera. Y cuando iba a subir la escalera, ¿qué hicieron los otros monos? Lo agarraron y le empezaron a pegar para que no suba la escalera. Y el mono no entendía nada, pero pasaba así. Y al otro día quería subir a buscar la banana y sucedía lo mismo. Y así fueron cambiando vez tras vez, hasta que en un momento cambiaron los 5 monos. Pero ninguno de esos 5 monos que quedaron habían recibido el baño de agua. Sin embargo, ninguno de esos monos dejaba que otro subiera a buscar la banana. Ese es un paradigma. Muchas veces nosotros vivimos las cosas porque siempre se hicieron así. Y fulano dijo que era así, y mengano dijo que era así, y así hay que hacerlo. Cuando en realidad nosotros, en lo que a fe se refiere y convicción bíblica se refiere, tenemos que ver cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestro paradigma en cuanto a la fe en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 11 del Evangelio de según San Mateo. En el Evangelio de según San Mateo, capítulo 11, vamos a encontrar que se desprenden 3 sucesos. Un suceso es un evento importante que requiere cierta atención. Y vamos a encontrar que, en primer lugar, vamos a ver la respuesta de Jesús a los mensajeros de Juan. Juan estaba preso, estaba en la cárcel, y envió a preguntar a sus mensajeros si era Jesús el que estábamos esperando o hay que esperar a otro. Fíjense que Juan era el bautista, el que hablaba del arrepentimiento, y tuvo sus dudas también acerca de Jesús. Y nosotros, como humanos que somos, a veces vamos a tener nuestras dudas. Entonces necesitamos acudir a los pies de Jesús para quitar toda duda de nuestros pensamientos, como lo hizo Juan el Bautista. En segundo lugar, vamos a encontrar otro suceso importantísimo y tiene que ver con la reprensión de los corazones impenitentes, esos corazones que no les caía nada bien. Y les dice el Señor Jesucristo, cuando Juan estaba en la tierra, no se juntaba con nadie. Y ustedes decían, demonios tiene. No iba ni siquiera a la ciudad, vivía en el desierto, no tomaba vino, no comía asado. No era por el precio, era porque comía langosta, básicamente.
Decía, y cuando viene el Hijo del Hombre que se junta con pecadores, come asado, toma vino, lo critican igual. Entonces, como decir, nada les cae bien a ustedes. Y después habla acerca de las ciudades que vieron muchísimos milagros de Jesús. Así todo, no reconocían el señorío de Jesús. Entonces le dice, va a ser terrible lo que pase con ustedes si no se arrepienten. Y muchas veces hay personas que viven como estas ciudades, que conocen o tienen la posibilidad de conocer, mejor dicho, de Jesús, saben de Jesús, vieron lo que Jesús hizo. Así todos los corazones siguen impenitentes. ¿Qué es un corazón impenitente? Un corazón que se las sabe todas. Un corazón que no necesita que nadie le enseñe, porque ya lo sabe todo. Un corazón impenitente es un corazón soberbio. Un corazón que realmente se cree su dueño, su señor y su Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver la invitación con promesa. Es una invitación con promesa. No sé si alguna vez a ustedes lo invitaron a algún lugar y dijeron, vení que la vamos a pasar excelente, la vamos a pasar bomba. Es una invitación con promesa. ¿Qué estás esperando vos? Que la pases bomba, es lo que te están invitando. Y Jesús acá hace una invitación con promesa. Y eso es lo que vamos a ver. Dado que el tiempo transcurre, vamos a leer rápidamente el capítulo 11. Dice su palabra, Evangelio según San Mateo, el capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Fíjense que acá encontramos el enfoque ministerial de Jesús, enseñar y predicar. ¿Sanaba? Sí, sanaba, pero no era el enfoque. Era un propósito el hacer milagros para que crean en su enseñanza y en su predicación. Lo mismo sucede con los apóstoles. Versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuando habla de pobres acá no habla de pobres de espíritu, le habla de pobres financieros, pobres económicos. La Biblia es un libro que relata historia de pobres. Ningún otro libro de la historia de la humanidad relata historia de pobres. Relata historia de reyes. Los libros normales de estudios relatan historia de personas notables, de reyes, de príncipes, de personas que conquistaron tierra. La Biblia habla de pobres, habla de ciegos, habla de menesterosos. Por eso la Biblia es un libro excelentemente maravilloso. Seguimos. Versículo 6. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Básicamente en relación a los fariseos lo decía, porque en los fariseos vamos a encontrar después que había mucho tropiezo en cuanto a la relación de los hombres con Dios. Versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? Les decía Jesús. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino delante de ti. Versículo 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjense esta declaración de Jesús, ¿no? Dice, no hay otro hombre que se haya nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Era el grande. Versículo 11. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¡Wow! Y acá encontramos también una promesa de los que creemos en Jesucristo. Entendamos que en este contexto geográfico, en este contexto cronológico, el Espíritu Santo de Dios no estaba en las personas, como sí lo está hoy. Entonces Juan el Bautista predicaba, seguramente de pronto con el Espíritu Santo, de pronto no tenía el Espíritu Santo iba y venía de las personas, se supone. Pero en este contexto Jesús dice, los que van a venir después realmente van a hacer algo mucho mejor, más superior. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo a él, es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros,
diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonios tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Versículo 20. Cuando entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que en vestidos ásperos y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que aún eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Nos quedan los últimos 3 versículos, y acá vamos a desarrollar la enseñanza en el día de hoy. Versículo 28 al 30, vamos a encontrar nosotros acá 4 verbos, 4 acciones. Vamos a encontrar en primer lugar que dice, el versículo 28, venid a mí. Versículo 29, llevad mi yugo. Versículo 29, aprended de mí. Si lo querés subrayar, podés subrayarlo, estos 4 verbos. En primer lugar, venid a mí. En segundo lugar, versículo 29, llevad mi yugo. En tercer lugar, versículo 29, aprended de mí. Y el versículo 29 al final dice, y hallaréis descanso. Hay 4 acciones en estos 3 versículos que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana. En primer lugar, el Señor Jesucristo habla a las personas que habían oído el mensaje de Jesús, que habían visto el poder de Jesús, que habían visto a Jesús, habían escuchado a Jesús, pero no le seguían a Jesús. Dice en primer lugar, venid a mí, y tiene que ver con ir a Jesús. No tiene que ir con ir a hombres, o ir a teóricos, o ir a pastores, o ir a una religión. El llamado es directamente a Jesús. Venid a mí. ¿Y a quiénes está llamando en este contexto? Bueno, a esas personas que habían escuchado de él, que lo habían visto a él. Muchas veces se utiliza este mensaje para una predicación evangelística. La palabra de Dios es evangelística. Pero en este contexto el Señor Jesucristo habla a todos los hombres que en un momento habían escuchado de él, que habían oído de él y lo habían visto a él. Por lo tanto, podemos decir que se aplica directamente a personas que tuvieron y saben de él. En las iglesias cristianas y católicas y de todas índoles se habla mucho de Dios. Pero ¿cuántos conocen a Dios? Va a tener que ver con cuántos vienen a Jesús. Venir a Jesús significa seguirle solamente a Él, amarle solamente a Él y obedecerle solamente a Él. Fíjense que el texto dice, venid a mí, ¿quiénes? ¿Quiénes tienen que ir? Bueno, los que no tengan ningún problema. Sería bueno, ¿no? Tener la iglesia con personas que esté todo excelente, que no haya ningún problema para que el pastor no tenga trabajo. Estaría buenísimo, pero no es así. Dice, venid a mí, ¿quiénes? Dice, todos, absolutamente todos los que estén trabajados y cargados. Y acá viene la promesa, y yo os haré descansar. Esta era la invitación con promesa. Cuando se refiere a trabajados, ¿sí? Vamos a encontrar que se refiere a fatigados, personas que están agotadas.
En esta sociedad en la que vivimos hay muchas personas que están saturadísimas. Hay personas que están alteradísimas. Basta ver las noticias y ves tras vez hay personas que mueren por una discusión de tránsito. Una locura. La gente vive con un corazón demasiado agotado, demasiado fatigado. No hay lugar para una palabra de esperanza. Y es ahí donde nosotros tenemos que demostrar a quién estamos siguiendo. ¿De qué estamos nosotros revestidos? Trabajados. Habla de fatiga, habla de agotamiento físico y hasta psicofísico. El momento que hay tanto drama en la calle, tanto estrés por la economía, por las cuestiones de salud, que llegamos a un punto de estar muy saturados. Y es interesante porque el Señor Jehová, Dios, nos enseña desde el Antiguo Testamento que 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Y Dios nos hizo con ese formato. Nosotros trabajamos, pero necesitamos un descanso. El descanso es más que merecido, es necesario. Entonces nosotros no podemos desoír ese principio de Dios. Trabajar, pero también descansar. En segundo lugar dice, todo lo que estéis cargados. Y cuando habla en este contexto de cargados, el Señor Jesucristo se refiere a ese peso grande que uno puede llevar encima, que puede ser emocional y puede ser religioso. Y vamos a ver que en este contexto el Señor Jesucristo se refiere más a lo emocional y religioso que a otro tipo de carga. Uno puede estar cansado. Ojo, y el Señor Jesucristo no dice, bueno, no trabajen más, relájense muchachos. No es ese el concepto. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Y el que no trabaja, no viva de balde. Lo dice la Biblia. El trabajo dignifica al hombre. Por lo tanto, todo movimiento que insinúe que sin trabajar está bien, va en contra del principio bíblico. El que no trabaja, no come. Y que nadie coma el pan de balde. Se refiere a que todos necesitamos trabajar. Dignifica al hombre. Y es un principio bíblico. Cargados, habla de ese peso que llevaban los judíos a causa de todo ese peso religioso que los fariseos imponían. Los rabinos, los fariseos, los sacerdotes, los maestros ponían dura carga sobre los hombres que ni siquiera ellos podrían llevar. Ellos llevaban una carga que era impuesta por los hombres, no por Dios. ¿Y saben qué? Puede ser que hayan iglesias o puede ser que nosotros podamos llegar a caer en esa carga religiosa también. El evangelio se tiene que disfrutar siguiendo a Jesús, no siguiendo cargas humanas. Pastores, maestros, rabinos ponían carga, dura carga sobre los fieles. Eso tiene que ver con la falsa enseñanza. Nosotros tenemos que depositar toda nuestra ansiedad sobre Él. Por eso el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando Él habla de descanso, habla de una salida de escape, habla de una liberación del corazón, cuando nos libera de temores, cuando nos libera de ansiedades. Y ahora vamos a ver qué significa ser liberados de esos temores. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No dice, vamos a ser todos holgazanes. No habla de eso. No habla de pereza tampoco. No, habla de acción. Es interesante porque el pasaje sigue diciendo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Parece una cosa incongruente, ¿no? Porque dice, bueno, vengan que les voy a dar descanso. Bueno, ahora pónganse este yugo. Eso no es descanso. Pero cuando habla de yugo, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando habla de yugo, cuando habla de llevad mi yugo sobre vosotros, tiene que ver con ese término judío que se usaba para dar a entender que personas se sometían a las enseñanzas de un rabí. Los rabinos, los maestros, los sacerdotes, usaban los 10 mandamientos y más 630 preceptos u obligaciones. El Señor Jesús nos enseña 2 mandamientos. Ama a Dios
y ama a tu prójimo, en obediencia al Padre. Ahora, fíjense la carga dura que llevaban estos judíos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando les habla, venid a mí todos los que estáis cargados con esto, y yo os haré descansar. Bien, buenísimo, ya estamos acá, ¿y ahora qué hacemos? Y Jesús dice, llevad mi yugo. El concepto de yugo que nosotros tenemos es esa yunta de bueyes, ¿no? Una madera. Ese es el concepto de yugo, y lo hemos aprendido un montón de veces que era así. Ahora, cuando el Señor Jesucristo en este contexto habla de yugo, habla de ese concepto de enseñanza. Cuando el Señor Jesucristo habla de yugo, habla de enseñanza. Llevad mi yugo, dice Jesús. No el yugo humano, no ese yugo autoritario, no ese yugo que está cargado de preceptos, no ese yugo que está cargado de fundamentos humanos, sino dice mi yugo. Y el yugo del Señor, el yugo, la enseñanza de Jesús, es muy parecida, en lugar de esta imagen de los toros y ese tronco, es más parecida, a mi parecer, a esta imagen. No tiene nada que ver con los toros y con el palo, ¿no? Porque la gallina no necesita ponerle un tronco a los pollitos para que lo sigan. Los pollitos saben que con el cuidado de la gallina están seguros. Y así también es el Hijo de Dios. El yugo es la enseñanza. El yugo son las pisadas. El yugo tiene que ver con la obediencia. Y ustedes habrán visto en algún lugar, en alguna chacra, en algún campo, cuando hay pollitos siguen a la gallina. Y la gallina va picoteando, buscando algo para comer y para darle a los pollitos. ¿Y los pollitos qué hacen? También picotean. Ni saben que están picoteando, pero si la gallina lo hace, yo también lo hago. Sucede lo mismo con Jesús y nosotros. Nosotros tenemos que seguir e imitar al Maestro. Entonces, el yugo, lejos de ponernos un palo sobre la cabeza, tiene que ver más bien con la enseñanza de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, ¿no? Ahora, eso de llevar el yugo del Señor tiene que ver con la enseñanza práctica. Dice el versículo siguiente, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón tiene que ver con el carácter imitable de Dios, mansedumbre y humildad. Cuando nosotros hablamos de mansedumbre, hablamos de fuerza controlada. Cuando nosotros hablamos de mansedumbre, hablamos de una persona que puede controlar su carácter, puede controlar su fuerza por medio del Espíritu Santo. Cuando habla de mansedumbre, no habla de una persona dejada, factible de ser servil, habla de una persona que tiene el carácter controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando habla de humildad, habla de un corazón que ama al resto. Indica una persona que tiene un corazón que ama a todos y acepta lo que dice Filipenses 2. Nada hace por rivalidad ni por contienda. Ahora el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y nos enseñaba y nos decía, llevad mi yugo sobre vosotros. Y quería resaltar lo siguiente también. El propósito de llevar el yugo de Jesús es el propósito de aprender sus enseñanzas. ¿Cómo nosotros podemos llevar el yugo de Jesús? Leyendo su palabra, acercándonos a Él, queriendo conocer más de Él, profundizando el conocimiento de Dios. Cuando nosotros hablamos de llevar el yugo, es hablar de la enseñanza. Y si bien el yugo en ese contexto de trabajo se usaba justamente para juntar a una yunta de bueyes para que hagan un trabajo de carga, de alguna manera también ese concepto de compañerismo y de trabajo se va a dar con Jesús. Del yugo viene el término cónyuge. Vieron que cuando uno está casado ese es mi cónyuge. Habla de llevar un mismo camino, una misma meta
habla de estar en pareja, habla de avanzar juntos y trabajar juntos. No significa que el esposo tiene un palo atravesado y la esposa en el otro lado. No es ese yugo, sino más bien de acompañamiento, de ser compañeros de ruta, compañeros de destino también. Cuando nosotros nos sujetamos bajo la enseñanza de Jesús, estamos sujetándonos bajo su yugo. Insisto con esto, cuando hablamos del yugo de Jesús, hablamos de esa enseñanza perfecta que viene de la palabra de Dios. Dice su palabra, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero ese corazón tiene que estar libre, libre y no preso de mandamientos humanos. Estos maestros imponían dura enseñanza, duro yugo para los hombres. Estos maestros ponían ese duro yugo que infundía miedo, imperaba el maltrato, obedecían más al maestro por miedo al maestro que por respeto a Dios, porque esos yugos lastimaban, herían, dañaban. El yugo de Jesús es completamente distinto. El yugo de Jesús es un yugo a medida. Dios te arma un yugo a medida a vos, una enseñanza a medida a tu corazón, a lo que vos necesitas. Y ese yugo a medida no genera roces, no genera heridas. Pero cuando la enseñanza es falsa, la carga del evangelio, la carga de la fe va a generar heridas. ¿Y cuántos hay heridos que han quedado en el camino a causa de un yugo que no era el que Dios deseaba? Habían maestros que imperaban ese maltrato, infundían miedo, y eso era una falsa enseñanza. Ahora, yo digo habían, pero ¿saben qué? También hay hoy en día. La enseñanza de Jesús es muy clara y es muy práctica. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu pensamiento. Y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo. Había uno de los teólogos de la iglesia primitiva que se llamaba San Agustín, y él habló acerca de esto. Él era un teólogo que conocía mucho la ética cristiana, y en un momento hace una definición y dice, ama y haz lo que quieras. ¿Saben cómo se malinterpretó eso, no? Cuando él hablaba de ama y haz lo que quiera, hablaba de la integridad del que ama. El que ama de verdad no va a provocar ni va a pensar mal para el otro. El que ama de verdad a Dios no va a pensar en mal para el otro. Ahora, ese yugo, si bien era de estar juntos, de avanzar juntos, de caminar juntos, de compartir ruta y destino, eso también implicaba un equipo de trabajo. Porque si no, el Señor Jesucristo pudo haber dicho, llevad mi arnés sobre vosotros. El arnés que se ponía a los caballos era para hacer un viaje corto y rápido. En cambio, el yugo tenía que ver con ese trabajo de carga, ese trabajo paciente y ese trabajo que llevaba necesariamente esfuerzo y dedicación. Pero es interesante porque imaginemos que nosotros vamos siguiendo a Jesús. Jesús está con nosotros. Él es el que convierte el agua en vino. Él es el que calma las tempestades. Es el que alimenta a 5.000 con poco pan y pocos peces. Ese es el Jesús que va con nosotros. ¿Cómo no vamos a querer ir con Él? Pero Él requiere de nosotros obediencia. Seguimos un poquito más abajo. Dijimos entonces que el Señor Jesucristo invitaba a seguirle a Él, a llevar su yugo, que aprendamos de Él, aprender de Él mansedumbre y humildad. Y después sigue diciendo su palabra. Entonces que hallaremos, dice el versículo siguiente, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 29 al final, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallar descanso tiene que ver con encontrarse con eso que el hombre desea tanto. Paz, gozo, tranquilidad, sosiego. Hay personas que pueden tener todo lo financiero y económico, pero no tienen paz. Hay personas que pueden tener todo lo que desearon, pero no tienen paz.
Y hay personas que no tienen nada financiero ni económico y tampoco tienen paz. Entonces, la paz no tiene que ver con un estadio socioeconómico, tiene que ver con una actitud del corazón. Cuando nosotros queremos seguir las enseñanzas de Jesús, el yugo de Jesús, algo que va a imperar en nosotros va a ser la paz y no el miedo. Hallaré descanso. ¿Para quiénes? Para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Eso significa, en otras versiones dice cómodo. Y ligera es mi carga. Se hace liviana. Es interesante que el Señor Jesucristo dice, mi yugo es fácil. Mi yugo es cómodo. El yugo de Jesús es la enseñanza de Jesús para vos, hecha a tu medida. Dice, es un yugo perfecto y moldeado para vos. Y eso va a hacer que te resulte cómodo. Pero no cómodo de escuchar lo que vos querés escuchar, sino que cómodo en el sentido de que es lo que vos necesitas. Yo necesito corrección en esto hoy y Dios lo va a hacer a medida. Ahora, yo necesito una bendición de Dios y Dios lo va a hacer a medida. Cuando habla de fácil, cuando habla de cómodo, habla hecho a medida. Mi prueba es para mí, no es para mi esposa. Mi prueba es para mí, no es para el hermano de la iglesia. Y así cada uno de nosotros que realmente quiere seguir a Jesús, Jesús le va a dar la enseñanza, el yugo a medida. Ahora, ¿qué significa esa enseñanza o ese yugo a medida? Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a conocer más de Él, por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la grey. Cuando nosotros hablamos de hallar ese descanso, esa enseñanza que es a medida, esa enseñanza no lastima, esa enseñanza más bien cura, sana el alma. Por eso hablamos nosotros de la sana doctrina. Es la doctrina que sana el alma. No es una doctrina que enferma. No es una doctrina que degrada. No es una doctrina que impera el miedo al hombre. No. Cuando nosotros hablamos de la sana doctrina, es la doctrina que sana el alma, hermanos. Y hay mala doctrina. Hay muchos hombres que enseñan bajo el temor. Hay muchos hombres que siguen enseñando hoy bajo un yugo duro para las personas. Personalmente tuve la experiencia de haberme criado en una iglesia donde la enseñanza era rígida, dura, durísima. Hasta no hace mucho tiempo los hombres se sentaban de un lugar en la iglesia y las mujeres de otro lado de la iglesia. No había comunión porque no se podían juntar. No podíamos ir a tomar un café, era pecado. Las mujeres, si ponían pantalón, eran pecados, iban al infierno. Los hombres, si no usaban saco y corbata, no podían entrar a la iglesia. Terrible. Eso es el yugo humano que tenemos que sacar de nuestros pensamientos, porque ese no es el yugo de Jesús. El yugo de Jesús es un yugo liviano, es cómodo, no cómodo para escuchar lo que yo quiero escuchar, sino cómodo en el sentido de que Él me va a enseñar lo que yo necesito aprender. Y yo voy a seguir a Jesús, por amor a Jesús, no por miedo al pastor. Ese es un paradigma anticuadísimo en cuanto al concepto teológico de Jesús. Mi yugo es fácil, dice su palabra. Con el conocimiento y el tiempo se hace más liviano. Fíjense ustedes un concepto, ¿no? Los aviones. ¿Sería mejor si los aviones tuvieran las alas de papel? ¿Haría que vuele más rápido? No, lo que haría es que no vuele. El tema es que al tener peso las alas y al momento de avanzar el avión, genera que el avión pueda elevarse. Lo mismo sucede con nosotros. A veces Dios nos va a enseñar y esa enseñanza no es carga que nos tire abajo, va a ser una carga de enseñanza que nos eleve, que nos lleve al conocimiento de Dios, que nos eleve a la gracia y al conocimiento profundo espiritual de Dios. Ahora Dios desea, por medio de Jesucristo, lo mejor para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para seguir a Jesús? Bien, la Biblia dice, ama a Dios y a tu prójimo. Dice, mi carga es ligera y liviana. Bien,
No vamos a tener 10 mandamientos y 630 preceptos y un montón de otras cuestiones. No lo vamos a tener eso. Vamos a tener acá 2 pedidos de Dios, 2 enseñanzas de Dios. Este es el yugo de Jesús. Amá a Dios. ¿Qué significa? Honralo, respetalo. No creas que le podés mentir. Obedecele a Él, a su palabra. No al pastor, a la palabra de Dios. Y amá a tu prójimo. Si vos amás a Dios y amás a tu prójimo, la vida se hace simple y se hace liviana. Porque acá no hay más preconceptos, sino que amar a Dios y amar a tu prójimo. Si yo amo a Dios de verdad y amo a mi prójimo de verdad, ¿voy a pensar en mentirle? ¿Voy a pensar en engañarle? ¿Voy a pensar en hablar mal de él? ¿Voy a pensar mal? No, nada, no entra nada oscuro cuando la luz del yugo de Jesús entra en el corazón del hombre. ¿Crees eso? Amén, yo lo creo. Gloria a Dios por su palabra y gloria a Dios por los corazones que deseen amar a Dios de verdad, hermanos, y amar al prójimo, porque el resto es todo demás. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es difícil? Y si nunca lo practicaste, sí, pero si lo estás practicando, es maravilloso. Cerramos con esto. Cuando nosotros vamos a un médico, a un doctor, a un especialista, nos da un diagnóstico y nos prescribe medicamentos, ¿no? Nos prescribe, nos diagnostica. Y nosotros seguimos al pie de la letra eso. ¿Seguimos al pie de la letra? Ese es un tema. Y cuando vamos a un abogado, porque tenemos un litigio que resolver, el abogado nos aconseja, el abogado nos da lineamientos, y el abogado es el que se va a encargar de todo. Y a nosotros no se nos ocurre hacer una carta documento por nuestra cuenta y decir, bueno, yo voy a contestar esto, no importa lo que dijo el abogado. No lo hacemos eso. No hacemos eso con el médico. No hacemos eso con el abogado. Pero, ¿por qué a veces lo queremos hacer con Jesús? Si Él nos dice, ama a Dios, ama a tu prójimo. Pero me dijo, perdónalo. Pero, perdónalo. No, le mando carta de documento. Y no me importa lo que diga el abogado. No, me dijo el médico que tome esto, pero yo voy a tomar lo otro. Porque esa farmacia no lo tiene, no me gusta. Nosotros no hacemos eso con los hombres. ¿Y por qué lo queremos hacer con Dios? Hermanos, esto es cambio de paradigma. Esto es cambiar un paradigma. Amar a Dios, amar al prójimo y lo demás no importa. Porque ¿sabés qué? Cuando vos amás de verdad, tenés tanta integridad en tu corazón, tanta integridad que la maldad no entra en tu pensamiento. ¿Crees eso? Amén, yo lo creo. Y cuando algo de eso entra, es el Espíritu Santo de Dios que te dice, ojo, David, eso no está bien. Eso no está bien, acordate de dónde te rescaté, me dice Jesús. Tenés razón, Dios, tenés razón, perdón, mala mía, y volvés para atrás. Y volvés a la relación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Termino leyendo. El resultado de seguir a Jesús, el resultado de amar a Jesús, el resultado de amar a Dios, el resultado de amar su palabra y querer obedecerla. Gálatas 5, versículo 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es uno solo, que son 9 elementos. Los 3 primeros tienen que ver con yo y Dios en mí. Amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Viene de Dios para mí. Dios me da amor, Dios me da gozo, Dios me da paz. Y yo disfruto y vivo eso. Los segundos 3 frutos, que tienen que ver con un solo elemento, tienen que ver en relación con mis hermanos, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Paciencia, benignidad, bondad, lo que yo necesito para atender al otro. Paciencia, benignidad, bondad. Y los últimos 3 tienen que ver conmigo mismo. Fe, yo tengo que tener fe, la fe echa afuera el temor.
Mansedumbre. David, tenés que tener mansedumbre. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, y aprenderán de mí, que soy manso y humilde? Yo tenía un profesor en la universidad, en el seminario, que decía, el creyente tiene que ser manso, no menso, decía. Entonces, tiene que ver con ser manso, no menso. Significa carácter controlado, no significa no tener carácter. No significa decir, bueno, está bien, no pasa nada, y te dejaba pulear, no, por amor a Cristo. No es eso. Cristo entró al templo y vio que estaban vendiendo. ¿Qué hizo? Bueno, yo le voy a decir al Padre que ustedes están haciendo esto. ¡No! A ver, ¿qué están haciendo? ¡Están locos ustedes! Jesucristo tenía mansedumbre, pero tenía también los puntos bien claros. Templanza tiene que ver conmigo. ¿Qué es algo templado? Los músicos saben lo que es algo templado, ¿no? Algo que suena bien, algo que es armonioso. Un violín, para que suene bien, tiene que estar bien templado. Una guitarra también. Y tiene que ver con eso, que mi vida, mi testimonio, realmente dé gusto, que agrade. No siempre le vamos a agradar a todos. Perdón si no le agrado a todos siempre, pero tiene que ver con que es mi trabajo de procurar estar bien con Dios para hacer también una bendición a las personas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Saben por qué no hay ley? Porque ese es el yugo de Jesús. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Es simple y se hace liviano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estás en medio nuestro. Gracias porque eres un Dios de poder. Señor, y danos tanto discernimiento de lo alto para entender cuándo es tu yugo y cuándo es un yugo humano, cuándo es tu enseñanza y cuándo es enseñanza humana. Danos, Señor, la libertad del Espíritu Santo para amarte, para servirte, para buscarte. Señor, para ser verdaderos hijos tuyos, que te agraden en todo. Gracias te damos, Señor. Y sea el Espíritu Santo ministrando nuestros corazones y nos lleve a la comprensión de lo que tú quieres enseñarnos cada día. En Cristo Jesús oramos. Amén.